Muy bien, hermanos, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias a Dios que nos da otra vez la oportunidad de mirarnos, ¿verdad, sí, hermanos? Amén. ¿No les da gusto verme o sí? Amén, amén. A mí sí me da gusto verlos, hermanos. Me da gusto verlos a todos los que normalmente aquí estamos, hermanos. Cuando ustedes no están, se les extraña. Su lugar está vacío, pero cuando ustedes están, me da gusto, hermanos. Estén aquí, como es nuestra buena costumbre. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir con nuestra escuela dominical en el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo número 9. Allí estamos estudiando el capítulo número 9 en el Evangelio según San Juan. Así que si pueden encontrar el Evangelio según San Juan, hermanos, capítulo número 9, si son tan amables y me dan un fuerte amén, hermanos, cuando lo encuentren. Amén. Juan, capítulo número 9. Hermanos, escuchen el título de la escuela. Y quiero que, hermanos, que meditemos durante los minutos que vamos a estar estudiando, hermanos, la Biblia, en el título. El título se llama, hermanos, ¿cuál es mi testimonio? Y, hermanos, no piense en el hermano que está a la par de usted, o no piense en el hermano que está, o no piensen en mí, piensen en usted. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué se dice de mí? ¿Qué dice su conciencia de usted mismo, hermano o hermana? Cuando yo me gustó poner este título, yo pensé en una persona y dije, pues no está bien, debo de pensar en mí. ¿Cuál es mi testimonio? Aquí y allá, donde esté. ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Qué dirá la gente de usted? La gente que lo conoce como cristiano y como persona. ¿Qué dice su conciencia de usted? ¿Lo acusa de la manera que usted está viviendo o lo defiende su conciencia? Todos, hermanos, estamos enseñando. Aunque no esté aquí en el púlpito, su vida está enseñando algo. Amén. Consciente o inconscientemente. Porque dicen por ahí que nuestra vida habla más que nuestros hechos. Sí, hermano. Donde quiera que estamos, alguien nos está mirando. Y no sé si decir esta palabra, y peor aún, si saben que somos cristianos. Si saben que somos cristianos y estamos dando un buen ejemplo, un buen testimonio, pues gloria a Dios. Pero si no, entonces, ¿cómo se llama, hermanos? Ya se nos olvidó. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es su testimonio, hermano Leo? ¿Cuál es? Hermano Pablo, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué dirá la gente de usted, pastor? Más Rosa, ¿qué pensará aquella gente que la rodea a usted todos los días? ¿Qué pensará la gente de mí? En mi trabajo, en la iglesia, hermanos, ¿qué pensarán de mí ustedes? Hermano José, todos, hermanos, hermano Armando. Porque a lo mejor me equivoco, hermanos, pero somos muy prontos a ver a los demás. Ay, qué mal se porta. Ay, qué mal actúa. Qué mal hace. ¿Y yo? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces yo creo que de vez en cuando debemos de mirarnos hacia nosotros mismos. A ver qué está pasando conmigo. ¿Cómo me estoy comportando? Vamos a leer, pues, hermanos, nos ponemos en pie. Juan capítulo 9, verso 8 en adelante, si se puede poner en pie. Juan capítulo 9, versículo 8 al 34. Quiero que leamos, hermanos, pero con devoción, con amor, mirando qué es lo que está diciendo aquí la lectura.
La lectura, hermanos, se está tratando de una persona que fue ciega o fue ex ciega porque luego recibió la vista. Entonces, hermanos, este joven o esta persona dio muy buen testimonio. Como 5 veces, hermanos, le dijeron: hey, ¿qué te pasó? Hey, ¿qué hiciste? ¿Cómo te hizo eso? Y el testimonio del hermano fue un buen testimonio. Por eso les digo a ustedes, ¿cuál es mi testimonio? Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer los versos del 8 y ustedes en el 9. Y así llegamos al verso número 34. Vean lo que comienza diciendo, hermanos, el verso número 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿ese es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os he dicho
y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero también es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Leemos 33 y 34. Si es que no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos dejas, para que nosotros, Señor, podamos leerla, para que podamos, Señor, mirar los hechos, las historias, los relatos que tú nos dejas, Señor, en tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a aprender de este joven, Señor, que era ciego, Señor, y recibió la vista. Y cómo fue la actitud de esta persona, Señor, después que él recibió la vista de sus ojos, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús y háblanos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Qué importante, hermanos, es el testimonio del cristiano, hermanos. Qué importante. No hay otra cosa, hermanos, más triste el saber de una persona que se dice que es cristiana y que está asistiendo a una iglesia y tener unas actitudes a veces peores que las de un inconverso. Qué triste es eso. ¿Cómo servimos de tropiezo para aquellas personas que tal vez estén buscando a Dios? Hace años, hermanos, años atrás, muchos años atrás, yo todavía no era cristiano, hermanos, pero ya me estaban hablando de la palabra de Dios. Conocí a un hombre, hermanos, en un trabajo bien sencillo, con un carácter dulce, hermanos. ¿Saben quién era ese hombre? Era el papá de la hermana Carla. Bien tranquilo ese hombre. Yo me dedicaba a llevar partes a unas líneas para que él las usara. Bien amable esa persona. Esta persona se desesperó, agarró el mueble, hermanos, y lo tiró al piso y lo quebró, y yo de lejos mirando. Entonces yo decía, él dice que es cristiano, me habla de la Biblia, pero mira sus actitudes. Entonces aquí como que algo no está cuadrando muy bien. Esta otra persona que les acabo de decir no me habla de la Biblia, pero yo veo en él un dulce carácter, a lo mejor es, pero él quiere, antes de abrirse abiertamente a decirlo, a lo mejor quiere atraerme por medio de su carácter. Sin embargo, esta otra persona, hermanos, que sabía, y yo sabía que él era cristiano, tenía un carácter muy, muy pesado, hermanos. Y eso es de grande tropiezo para las personas que quieren escuchar el evangelio. En ese mismo trabajo había otra persona. Manejábamos unos forklifts y él todos los días en la mañana iba a la oficina y sacaba copias de la Biblia. Entonces, a escondidas, sin que los jefes se dieran cuenta, me daba hojas de la Biblia.
nosotros nos encargábamos de bajar partes de los camiones y ponerlas en los almacenes donde iban. Necesitábamos mapas para ver dónde va la parte en cada cosa. Pero como nosotros ya sabíamos las cosas de memoria, nos hacíamos como que mirábamos los mapas y en ese momento lo que leíamos era la Biblia. Esa persona se esforzó en darme buen testimonio. Y por medio de personas así, hermanos, que se esfuerzan con su carácter, que se esfuerzan con su testimonio, es que usted puede ser un instrumento de Dios para que alguien llegue a los pies de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿es importante nuestro testimonio, sí o no? Es muy importante, hermanos. Si usted se ha dicho que es cristiano, usted debe de esforzarse a sostener eso que usted está diciendo, porque usted está representando a Dios. Usted está representando a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como embajadores. Amén. Que representamos el reino de Cristo. Vean este joven, hermanos. Fue sanado. Hermanos, y el llamarse en aquel tiempo cristiano no es como ahorita, que ahorita todos son cristianos. Pero aquel tiempo, vean lo que le costó a él y a sus padres. ¿Saben qué fue lo que les costó a él y a sus padres el decirse que era cristiano? ¿Lo qué? ¿De la qué? Lo expulsaron de la sinagoga. Le preguntaron a sus padres no quisieron porque sabían que si decían abiertamente que Jesús era el Cristo, iba a ser expulsado de la sinagoga. La sanidad, hermanos, de este hombre fue muy notoria. La sanidad de este hombre fue notoria, fue notable a muchas personas. En primer lugar, a sus papás. En segundo lugar, a los vecinos. En segundo lugar, a los judíos. En segundo lugar, a los fariseos. En tercer lugar, hermanos, a todas aquellas personas que estaban en ese lugar donde él fue sanado. ¿Sí o no? Vean lo que dice el versículo número 8, hermanos. Versículo número 8. Entonces, ¿los qué? Los vecinos. ¿Usted tiene vecinos? ¿Cuál es su testimonio para con ellos? Nomás escuchan las cazuelas volando ahí dentro de la casa y los vecinos escuchando, están en pleito, están en guerra y son cristianos. Y luego nos ven, hermanos, que salemos con la Biblia. Salemos enojados y quemando llanta, pero nos ven con la Biblia en la mano. Qué feo testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, ¿saben quién eran estos antes? Los amigos que se sentaban con él. Decían, ¿no es este aquel que se sentaba? Para este joven, hermanos, hubiera sido bien fácil esconder su confesión y evitar de este modo la controversia. Sin embargo, hermanos, él nunca se pudo quedar callado del milagro que Dios se había hecho en su vida. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Amén. Él tuvo que decir. Le preguntaron, hermanos, como 5 veces, ahorita lo vamos a ver, como 5 veces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él les dio testimonio. Testimonio, hermanos, es algo que usted experimentó y usted lo debe de compartir con los demás. Testimonio, hermanos, es decir que usted ha conocido al Hijo de Dios, que Dios le dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y tenemos, hermanos, lo vuelvo a repetir, el deber, la obligación, la responsabilidad de ser testimonio en este mundo. En este mismo pasaje, hermanos, el Señor Jesucristo dijo,
Mientras estoy en el mundo, ¿soy qué del mundo? ¿Soy qué del mundo, hermanos? Luz. Pero Él ya no está en el mundo. Ahora nosotros somos ¿qué? Al mundo. Luz. Somos lumbreras, somos luz que alumbran en un lugar oscuro. A lo que estoy queriendo tratar de querer insinuar, hermanos, es que nosotros tenemos que hablarle a los demás de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años hace que usted le habló a una persona diciéndole lo que Cristo ha hecho en su vida? Que usted le dio testimonio a esa persona. ¿Cuándo fue? ¿Qué testimonio, hermano, estamos dando? Usted dirá, pues yo ni fu ni fa. Ni hago bien, ni hago mal. Algo está haciendo. No hay un terreno neutral en el cual usted se pueda quedar. O está haciendo bien, o está haciendo mal. ¿Saben? Pienso yo por qué a veces no les hablamos. Porque tal vez nuestro testimonio no está reflejando lo que queremos compartir con la persona. Creo que le dije a mi esposa cuando ella comenzó a trabajar, lo primero que tú deberías de tratar de hacer es decir que tú eres cristiana, para que de esa manera comiencen desde un solo a respetarte, para que de esa manera sepan con quién van a tratar. Porque, hermano, si usted llega a un trabajo y si usted no dice que es cristiano, luego va a querer hacerlo y ya no va a poder porque su testimonio no le va a estar ayudando. Se van a reír de usted. ¿Cuál es su testimonio? Este hombre conocía la diferencia que Cristo había hecho en su vida y no la podía negar. Cualquier persona que haya conocido a Cristo, cualquier persona que haya conocido a Cristo y ha confiado en Él, lo dirá abiertamente como Él lo hizo. Lo vuelvo a repetir. Cualquier persona que haya conocido a Cristo y ha confiado en Él, Él lo diría abiertamente. Lo voy a volver a repetir. Cualquier persona que haya confiado en Cristo y ha confiado en Él, lo diría abiertamente. Amén, amén. Los líderes religiosos habían hecho saber que si alguno confesaba a Cristo abiertamente sería expulsado de la sinagoga. Vean el versículo número 22. Dice allí, hermanos, el verso número 22 de Juan capítulo número 9. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto significaba, por supuesto, perder amigos, familia y todos los beneficios de la religión judía. Fue esta declaración la que forzó a los padres, a los vecinos del ciego, a andar con rodeos y no querer decir abiertamente que había sido Jesús quien había sanado a su hijo. Cuando se les preguntó sobre la asombrosa curación, vean lo que dijo el versículo número 11, hermanos. Versículo número 11. Dice, cuando se les preguntó sobre la asombrosa curación, la simple confesión del hijo, o sea del ciego, en el versículo 11, glorificó a Cristo
aunque en ese momento todavía no comprendía a plenitud quién era realmente. Y dice el versículo número 11, hermanos, respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Hermanos, aquí solamente el joven dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Había sido, hermanos, recientemente había recuperado su vista, no sabía nada de él. Pero dijo aquel hombre que se llama Jesús. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que se llama Jesús. Luego le vuelven a preguntar y dicen, es un profeta. Luego le vuelven a preguntar y no dijo, no es Jesús, es un profeta. Él casi les predicó a los judíos incrédulos. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos han dicho, ¿y eres cristiano? Y nos da vergüenza decir sí. Nomás decimos, pues sí, voy a la iglesia y ya. Saben que a veces somos cobardes, hermanos. Somos cobardes. Recuérdense, hermanos, que la palabra de Dios dice que si alguno se avergüenza de mí en la tierra, Dios se va a avergonzar de él en el cielo. Qué importante, hermanos, es sacar nuestra bandera y decir que somos cristianos y dar testimonio a los que nos están rodeando. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué se dice de usted? Aquellas personas que lo rodean, ¿saben que usted es cristiano? ¿Saben que Dios le ha dado la nueva naturaleza? ¿Saben que Dios ha abierto sus ojos? ¿O está así, calladito? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí? Amén, hermanos. Amén. Aquel hombre que se llama Jesús. Los fariseos atacaron a Cristo diciendo que no procedía de Dios en el versículo número 16. ¿Quién le gusta leer el verso 16? Amén. Mi garganta no anda muy bien, hermanos. 16, 9, 16, hermano Pablo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. También el 24, hermano José, ¿qué dice el verso 24? 9:24. Bueno, hermano, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Muy bien, en estos dos versículos, hermanos, acusaron a Jesús de que era un hombre pecador. Los fariseos atacaron a Cristo diciendo que no procedía de Dios, como en el versículo número 16, y le llamaron pecador en el versículo número 24. El ciego curado dijo lo que sabía. Versículo número 25, hermanos, dice la palabra de Dios. El verso número 25, leo para ustedes. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ¿qué? Ciego. ¿Ahora qué? Veo. Si ven, hermanos, que él no tuvo miedo de decir lo que Dios había hecho en su vida. Amén, amén. A pesar, hermanos, de que muchos de ellos eran hostiles hacia la persona del Señor Jesucristo, que no procedía de Dios porque no guardaba el sábado, que era pecador. Él dice, ¿saben qué? Miren, yo no sé si es pecador o no. Yo les quiero dar mi testimonio. Yo sé que yo estaba ciego, pero ahora veo. ¿Saben, hermanos, qué es lo que debemos de hacer? Dar testimonio. Hey, Dios me ha rescatado. Dios me ha salvado. Antes yo era así, y así, y así, y así. Ahora soy así, así, así. Soy una nueva persona. Soy una nueva criatura en Cristo. Dios ha perdonado mis pecados. Yo antes era un borracho, era un drogadicto, era lo que usted sea, pero ahora Dios me ha salvado. Eso es lo que no tenemos que hacer, hermanos. Dar el testimonio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a menos de que Dios no haya hecho nada en su vida. ¿Es usted una nueva criatura? Mira, hermanos,
A veces somos muy sinvergüenzas. Somos salvos. Pero al principio, hermanos, de nuestra vida cristiana, fue algo tan marcado en nuestras vidas que quisimos, hermanos, dar testimonio a todo mundo. Queríamos que todos supieran lo que Dios había hecho con nosotros. Pero vamos caminando en la vida, hermanos, y vamos agarrando mañas, vamos agarrando costumbres, y se nos van pegando cosas. Y cuando menos acordamos, somos cristianos y sí vamos rumbo al cielo, pero llevamos muchas cosas, hermanos, que nos están estorbando. Y no somos capaces de dar testimonio ni a nuestros propios familiares, ni a nuestra familia, hermanos. Porque tenemos cosas y practicando cosas que ellos están practicando y que ellos están viviendo. Somos salvos, sí. Pero nuestro testimonio, hermanos, no está funcionando. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es como dijo el libro creo que es Hebreos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque tenemos cosas, hermanos, en nuestras vidas que los demás nos ven y no nos atrevemos a dar testimonio como lo dio este ciego. Una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora veo. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo nos hace falta, hermanos? ¿Cómo nos hace falta arreglar un poco de cosas en nuestras vidas? Limpiarnos. Ponernos, hermanos, por un tiempo a hablar a solas con Dios. Y como decía el rey David, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, por el camino correcto. Porque somos muy fáciles, hermanos, a ver las cosas de los demás. Hoy el hermano vive así, hoy el carácter del hermano, hoy la hermana hace así. Pero nosotros, ¿qué? Nosotros por dentro, ¿cómo está nuestro testimonio? Debemos, hermanos, de ser buen testimonio aquí en la iglesia, hermanos. Buen testimonio. Yo sé, hermanos, todos fallamos, todos tenemos errores, todos cometemos pecados. Pero, hermanos, debemos de mejorar cada día más. No debemos de conformarnos a como estamos. Debemos de mejorar nuestras vidas. Ser buenos hermanos, buenos padres, buenos hijos, buenas esposas, buenos hijos de Dios. Traemos muchas cosas arrastrando, hermanos. Tenemos, hermanos, un carácter que no se enfada de vivir como usted está viviendo. Yo no digo que no sea hijo de Dios, yo no digo que no sea hija de Dios, pero no está cansado de vivir como vive. ¿Cómo va su vida a reflejar? ¿Cómo va a brillar? ¿Cómo, hermano? Piense un poquito, piense. ¿Qué tiene usted que quitar de su vida? ¿Qué tiene usted que arreglar en su vida? ¿Qué piensa la gente de usted? ¿En su trabajo cómo lo ven? ¿Lo respetan como cristiano? ¿O se burlan de usted? ¡Qué vergüenza! Ahí viene el ratero. Ahí viene aquel que se lleva cosas de la fábrica. Ahí viene aquel... Trabajé con un hermano que yo creo que si no sacaba algo de ahí, no estaba contento. ¡Qué vergüenza! Y los inconversos, y los inconversos burlándose de nosotros. Y es cristiano, y se lleva esto, y se lleva aquello. Y es cristiano, y mira qué carácter tiene. Ay, hermanos. Yo, avergonzado, hermanos, ante ustedes, les pido perdón por el carácter que he tenido con ustedes, por el mal testimonio que he tenido adelante de ustedes. Pero vean cómo me da vergüenza, hermanos. Yo quisiera ser mejor, y le pido a Dios que sea mejor, hermanos. Porque eso debemos de ser mejores cada vez más. Amén, hermano. Amén, amén. A veces no reflejamos nada, hermanos. Me dijo un hermano el otro día que leyó en un libro 3 campesinos. Encontraron un tesoro en el campo. Y ellos dijeron, vamos a ir a la ciudad. Vamos a comprar herramientas, vamos a venir y vamos a sacar el tesoro, pero no les vamos a decir a nadie.
Estos 3 campesinos, hermanos, van a la ciudad a comprar herramientas. Compran las herramientas y bien gustosos van al campo a sacar el tesoro. Voltean hacia atrás y todo el pueblo los iba siguiendo, pero ellos no hablaron, no les dijeron nada. ¿Saben qué fue lo que atrajo a estas personas a seguirlos a ellos? No, el gozo. El gozo que ellos mostraron, la alegría que ellos mostraron, porque iban a ir a sacar un tesoro. No hablaron, no dijeron hemos encontrado un tesoro, pero su actitud fue lo que atrajo a la gente de esta ciudad de tal manera que dijeron, ¿para dónde van tan alegres? Vamos a seguirlos. Hermanos, a veces nosotros andamos que qué bárbaros, con una cara de, dicen por ahí, de chupalimón. ¿Cómo vamos a contagiar? ¿Cómo nuestros compañeros nos van a creer si maldecimos y hablamos y nos comportamos igual que ellos? Estos campesinos no tuvieron necesidad de hablar, sino que su testimonio, su gozo atrajo a la ciudad. Vean lo que les acabo de decir de esta persona que yo le remueva las partes. Tan amable, hermanos, que me atraía su manera de ser. Sin embargo, el que se decía que era cristiano no me atraía, hermano. Me daban una patada y decirle, componte, o eres o no eres. Qué triste, hermanos. Qué triste. Por eso yo les quiero decir cuál es su testimonio. Mira en tu casa, ¿cuál es tu testimonio? ¿Eres aquella mujer que siempre enojada, siempre peleando, que no se te puede decir nada porque se va a armar la Segunda Guerra Mundial? A veces tu esposo te quiere decir algo y mejor tu esposo se calla y prefiere aguantarse porque sabe que si te dice algo va a haber problemas. Y eres cristiana. No te digo que no seas cristiana, sino que tienes que mejorar tu carácter. ¿Cuál es su carácter, hermano, en su casa? ¿Es abusivo? ¿Es el que nomás sus chicharrones truenan? Prove de la mujer le tiene miedo, le tiene pavor, pero es cristiano. No digo que no sea cristiano, sino lo que tú dices es que tiene que mejorar. Amén. Tiene que ser mejor. Miren, hemos escuchado y tenemos enseñanza, hermanos, todos los domingos. No es posible que por tantos años sigamos igual. No es posible. O usted, su testimonio ya está perfecto. Ya no tiene tacha, no tiene arruga, es excelente. No creo. ¿Quería decir algo, hermano José? Nada más, todos sabemos la palabra de Dios, nos dice que nosotros somos cartas y somos leídas Sí. por todos los hombres. Entonces, Sí. debemos de dar buen testimonio dentro y fuera de él. Amén, hermano. Vea lo que dice el versículo número 10, hermanos, una vez más. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. La gente se dio cuenta del milagro ocurrido en este hombre. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Amén. ¿Sí o no, hermanos? La gente se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos se dieron cuenta del cambio en este hombre. No es aquel que se sentaba y mendigaba. En el versículo número 15, hermanos, vean conmigo el versículo número 15. La segunda vez, hermanos, lo mandan llamar. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. El hombre sanado por Jesús respondió a la pregunta de los fariseos con sencillez.
Él simplemente dijo, hermanos, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Su testimonio es una muestra de la obra de Dios en su vida y de la capacidad de Jesús para restaurar la vista de los ciegos. Este pasaje nos muestra que el testimonio personal es una poderosa herramienta, lo vuelvo a repetir. Este pasaje nos muestra que el testimonio personal es una poderosa herramienta para dar fe de la obra de Dios en nuestras vidas y para testificar del poder de Jesús. Versículo número 17. Entonces, otra vez, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ya no dijo aquel Jesús, él dijo que es profeta. Dice, la curación dejó perplejo a los fariseos, quienes iniciaron una investigación para descubrir cómo había sucedido esto. En el versículo 11 le llama Jesús, pero en el 17 le llama el profeta. Como el ciego curado, debemos estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe y de la obra de Dios en nuestras vidas. Lo vuelvo a repetir, como el ciego curado, debemos estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe y de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Como el ciego curado, debemos estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe y de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es su testimonio, hermana? Hermano, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué se dirá de usted? ¿Qué se dirá de usted? Vean el verso número 26. Otra vez, hermanos. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde ha salido. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. El ciego está hablando aquí, hermanos. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo el pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. El ciego, hermanos, acababa de recibir la vista. Le está predicando a aquellos que por siempre habían tenido la vista, porque cuando una persona es nacida de nuevo, es capaz de discernir las cosas espirituales mucho más fácil que aquellas personas religiosas que tienen años viviendo en la misma religión. Y tenemos el poder, hermanos, tenemos la capacidad de enseñarles a ellos, porque tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, lo cual ellos no tienen. Este ciego, hermanos, no se intimidó por estos religiosos, no se intimidó por estas personas que eran fariseos. Él les predicó la palabra de Dios. Hermanos, siempre, donde quiera que estemos, seamos conscientes que alguien nos está mirando, alguien nos está viendo. Si usted va a la tienda, hermanos, y ve a una familia, a una pareja bien vestida,
mujeres bien vestidas, con su falda casi hasta las rodillas, bien cubiertas. ¿Qué va a pensar usted que es esa mujer? Probablemente cristiana, porque se viste como una persona cristiana. Hay cristianas que se visten bien mal, con esos pantalones negros, hermanas, que se marca todo por detrás y por delante. Pero se ha dicho cristiana. ¿Dónde está su testimonio? La ropa interior se les nota. ¿Dónde está su testimonio? Eso está trayendo honra y gloria a Dios. ¿No les da vergüenza? Aquí o allá donde me estén escuchando, ¿no les da vergüenza? ¿Qué está reflejando usted? Dice la palabra de Dios que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, porque actuaban y se comportaban como ¿quién? Como Cristo. El Señor Jesucristo dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, hermanas, debemos de mejorar. Debemos de perdonar. Debemos de amar. Si ha ofendido, si tiene algo en su corazón, tiene que sacarlo. Tiene que salir de ahí. No es posible. No es posible que haya divisiones, que haya rencores en nuestros corazones. No es posible. Lo triste, hermanos, hermanas, lo triste es solamente mirar hacia allá y culpar a él y culparla a ella, y tú eres el culpable y por tu culpa. Pero tómelo personal. Usted tiene que mejorar su testimonio. Amén, amén. Mire su corazón. Usted es hijo, usted es hija de Dios. Bien lo dijo, hermano José, dice la palabra de Dios que nosotros somos como cartas abiertas, expuestas, leídas por todos. Voy a terminar con lo que acabo de decir. No hay nada más triste el saber que alguien es cristiano y que su testimonio sea peor que el de un inconverso. No hay nada más triste que eso. No hay nada más triste que eso. Qué triste que usted se diga cristiano o cristiana y no refleje ni un poquitito de lo que usted dice que es. Mejor no diga que es. Arregle su testimonio. A lo mejor su testimonio puede atraer a alguien más. Porque dice un dicho por ahí que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Así es, hermano. Amén, amén. Vamos a mejorar nuestro testimonio. Vamos a mejorar nuestras vidas y vamos a ser de testimonio para Cristo. Amén, amén. Usted, Dios ya le abrió los ojos. Dice la palabra de Dios, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de barro. Dice la Biblia, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No podemos ser instrumentos si estamos sucios. No podemos dar testimonio si hay pecado en nuestras vidas. No podemos. Vamos a servir de mal testimonio. Todos necesitamos mejorar nuestro testimonio. Aquí, en nuestra casa,
en nuestros trabajos y en nuestra calle. Detrás de usted siempre hay personas que lo están mirando. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a meditar, Señor, en lo que hemos oído. Te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, a dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Vemos a este ciego, Señor, el fervor, el deseo, la emoción que él tenía por dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Él no pudo quedarse callado, Señor. Lo mismo nos pasó a nosotros, Señor, en el momento de nuestra conversión. ¿Cómo queríamos, Señor, que todos supieran que tú nos habías salvado, que nos habías dado vida eterna, que nos habías rescatado de las llamas del infierno? Pero ahora, Señor, nuestro testimonio se ha contaminado, Señor. Nuestras vidas, Señor, están sucias y no podemos, Señor, dar testimonio con fervor de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a limpiar nuestro corazón, que nos ayudes a limpiar nuestra alma, Señor. Que tengamos el deseo de dar buen testimonio, Señor, a los que nos rodean, Señor, donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, Señor. A veces vivimos la vida, Señor, muy a la carrera, Señor, y no nos damos cuenta que estamos ensuciando y que estamos manchando nuestro testimonio, Señor. Queremos, Padre, ser útiles para ti. Queremos, Señor, hacer algo para ti, Señor. Pero ayúdanos a limpiarnos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y sigue bendiciendo el resto, la predicación, Señor, de tu palabra, Señor. Síguenos hablando o háblanos, Señor, con ella, Señor. Y ayúdanos a mejorar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.